Ahora quiero que me acompañen a las Escrituras, al libro que nos ha ocupado los últimos meses, y vamos a leer en Colosenses capítulo 3, verso 15. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, esta que nos ocupó prácticamente todo el año pasado y ya es el primero de los últimos 3 sermones que nos restan en esta carta. Y qué bueno que el Señor, para su gloria y beneficio de su iglesia, prepara todo. Y hoy, en la mañana de hoy, estuvimos adorando a su nombre. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en el verso 15 de Colosenses capítulo 3. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que sea de palabra o de hecho, hacedlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio. Padre Celestial, gracias por nuestro culto de adoración y gracias porque pudimos exaltarte. Ayúdanos, Señor, ahora a exaltarte con tu palabra. Que cada Señor que nosotros realicemos sea encaminada para tu gloria, Señor, pensando en tu nombre y en engrandecerlo. Señor, ten misericordia de este tu siervo y permite, Señor, que pueda comunicar tu mensaje, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Estamos en tus manos, enfrentados a tu palabra, para que ésta hable a nuestra mente y a nuestro corazón, y tu iglesia, Padre Celestial, sea edificada. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace muchos años había un cantante muy popular, secular en Estados Unidos, llamado Frank Sinatra. Frank Sinatra tenía una de sus canciones más populares, si no la más popular, A Mi Manera. Y cuando teníamos todavía cultos de predicación del Evangelio, y recuerdo que Miguel Matos predicaba, y ese era el título del sermón, A Mi Manera. ¿Cómo vivir a mi manera? Hacer las cosas a mi manera. Hoy en día los jóvenes, de manera popular, cada vez que salen de viaje, escriben el mismo título en inglés, On My Way. Entonces, a mi manera para Puerto Plata, On My Way para Punta Cana, On My Way para una villa en Las Terrenas. Dice, yo estoy viviendo como quiero, a mi forma, a mi estilo. La palabra de Dios, cuando llegamos al capítulo 3 de Colosenses, en los últimos versículos, nos señala cómo vivir, pero no a mi manera, sino a la manera de Cristo. ¿Cómo es una vida a la manera de Cristo? ¿Qué es lo que debe tener una persona, un creyente, para vivir a la manera de Cristo? Y es de esta forma que quiero que veamos 3 aspectos, 3 cosas que el Señor demanda para vivir a la manera de Cristo, a la manera de Cristo. Y fácilmente cuando usted lee esos 3 últimos versos que leímos, puede darse cuenta de que el esquema que tiene el apóstol Pablo es para vivir un estilo de vida como Cristo, debes tener la paz de Cristo, debes estar lleno de la palabra de Cristo y vivir exaltando el nombre de Cristo. Y solamente son estas 3 cosas que nos van a ocupar en la mañana de hoy. La primera de ellos es el verso 15 que dice, la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, y sed agradecidos. La paz de Cristo, ¿qué es? Cuando el apóstol Pablo dice la paz de Cristo, la paz de Dios gobierne, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla de qué quiere decirnos el apóstol Pablo con estas palabras? En el sentido objetivo de la misma, es fácil recordar que somos justificados pues por la fe. Y esto nos da una ¿qué? Una paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el texto de Romanos 5:1. El conflicto que teníamos, el conflicto que creíamos en Dios, ya no
está más. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y una vez lavados con la sangre de Cristo, esto resulta en paz para con Dios. El Señor Jesucristo quita la barrera y nosotros podemos vivir en paz con Dios. Ya no estamos en guerra. Esta paz es resultado de que el creyente recuerde primero que su Redentor está vivo, que Cristo no solo murió en la cruz, sino que murió, fue sepultado y resucitó. Aparte de que su Redentor vive, tiene la convicción perfecta de que todos sus pecados han sido perdonados. Amén. Todos nuestros pecados han sido perdonados. En tercer lugar, que su presente está siendo dirigido por aquel que encausa todas las cosas para el bien de los que le aman. Y en cuarto lugar, esta paz también depende de saber que el futuro jamás podrá lograr la separación entre un creyente y su amado Redentor. Teniendo claro que hemos sido redimidos y que nuestro Redentor vive y pelea por nosotros y nos dirige y no nos dejará nunca, eso resulta en una paz. Esa paz que el apóstol Pablo señala y dice, cuando escribe a los filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es diferente a la que el mundo normalmente señala. Nosotros estamos acostumbrados en todo nuestro entorno a recordar las personas que dicen, a mí nadie me quita mi paz, conserva tu paz, yo tengo mi paz interior, que no vengan agentes externos a quitarme la paz. No, esta paz no es nuestra, esta paz no es nuestra, no es una actitud, no. Cuando te preguntes en algún momento, ¿y esa paz que tú exhibes? ¿Y por qué en tal circunstancia tú puedes tener paz? Entonces usted, como creyente en Cristo, decir, no, esa paz no es mía, esa paz me la dio Dios a través de su obra por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa paz la ganó Cristo para los creyentes, es derramada por su Espíritu sobre ellos y es nutrida por el mismo Salvador. Y esa paz es modelada en el corazón. Esa paz que nosotros tenemos entonces y que nos ha dado producto de haber sido redimidos, esa paz debe gobernar en la vida del creyente. La paz de Dios gobierne. Y ahí entonces tenemos que hacernos un autoexamen repentinamente. ¿Está mi vida siendo gobernada? ¿Cuál es el sentido que el apóstol Pablo nos da cuando dice la paz de Cristo gobierne? En el sentido que le da, yo sé que todos lo van a tener bien claro con este ejemplo, es del juez de un deporte en cuestión. En ese tiempo lo que se usaba era atletismo. El juez que decía quién ganó y quién no. Ahora tenemos muchísima tecnología, tenemos photo finish. En una carrera, ¿quién llegó primero, quién llegó después? Como llegan muy cerca, toman una foto y se decide quién llegó primero, quién llegó después. En ese tiempo, el sentido que el apóstol Pablo le da es de un juez que decide quién sí y quién no. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Si fue fair o si fue foul. Si fue strike o si fue bola. Ese es el sentido que le da. Y usted dirá, ¿cómo así? Claro, la paz de Cristo es quien debe ayudarnos a decidir a nosotros en la toma de decisiones. Cuando el creyente enfrenta un dilema, debe tener en cuenta dos factores básicamente. El primero, evaluar si su decisión está de acuerdo con su pertenencia a Cristo. Recuerda que usted y yo somos conscientes de que Cristo ya pagó el precio de nuestro rescate. Ya hemos sido redimidos. Esclavos que estábamos en venta en el mercado y el Señor dijo, ¿es esclavo? Sí, ¿de quién? Del pecado, yo pago por él. Y pagado, ese precio se llama redención, nos otorga la libertad. Entonces, una vez libre, nos ponen Pedro Brán en el 25. Y en el 25 yo hago lo que quiera con mi vida, pero yo pertenezco ¿a quién? ¿A quién? A Cristo, quien pagó el precio de mi rescate. Entonces, cuando el apóstol dice, la paz de Dios gobierne nuestro corazón,
dos cosas tengo en cuenta. Primero, si mi pertenencia a Cristo se ve afectada en esa decisión. Y número dos, evaluar si esa paz está en peligro. Si esa paz que yo tengo me puede traer enemistad con aquel que es mi amo, que es mi dueño, que es mi Señor. En otras palabras, evaluar si esta decisión preserva su unión con el Señor, que es su posición como creyente. En 1 Corintios capítulo 6, versos 17 y 18, no tenemos que leerlo, se hace una ilustración bastante buena. La usó en un sermón que escuché hace muchos años en un lugar lejano, de Sujel Michel. Hablando de huir de la fornicación, ponía ese ejemplo y decía, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Una vez estamos unidos con Cristo, rechazamos todo el pecado porque estamos haciendo a Cristo partícipe de eso. Y eso nos quita nuestra comunión con Dios y nos quita esa paz que deriva de una comunión estrecha con el Señor. Siempre tenemos que tener en cuenta si esa paz con el Señor nos impulsa a huir del pecado, a estar cerca del Señor y separados del pecado. Tenemos que tener en cuenta que este factor radica en determinar si su decisión traerá como resultado una paz profunda y permanente en su corazón. Los factores que impiden que el creyente peque son su convicción de esclavo de Cristo y su relación estrecha con Dios que provoca esta paz. El creyente es el único que puede estropear esa relación estrecha de paz que tiene con Dios. El Señor no se va a mover de su lugar, el Señor no se mueve, el Señor siempre es con nosotros, el Señor siempre es por nosotros. Ahora, cuando nos sometemos a su gobierno y su paz gobierna nuestro corazón, si nosotros andamos apegados a Él, siempre vamos a estar cerca de Él. Si en alguna decisión nos desviamos, si en alguna decisión que la tomamos errada, pecamos, entonces esa paz se estropea. La paz de Dios es el árbitro en el corazón del creyente. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, tenemos la paz en el interior. Pero cuando nos salimos de su voluntad, aunque sea no intencionalmente, perdemos su paz. Debemos también tener en cuenta, cuidarnos de una paz falsa. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen normalmente, yo tomé tal decisión porque siento paz en mi corazón. ¿Usted recuerda cómo Jonás tuvo paz? Dios le dijo, ve a Nínive. ¿Y él para dónde cogió? ¿A dónde él se fue? Para Tarsis. ¿Y cómo yo digo que él tenía paz? ¿Cómo sabemos que Jonás estaba en paz? ¿Cómo? Se durmió. Como el apóstol Pedro se durmió en la cárcel sabiendo que estaba preso por la causa de Cristo y confiaba en Cristo, se durmió. Esa paz es la paz de Cristo. Ahora, la paz de Jonás que se durmió para Tarsis, esa no era la paz de Cristo. Esa no era. Entonces, tenemos que tener en cuenta con ese sentí paz en mi corazón. La paz, esa paz liviana, no es suficiente evidencia de que estamos en la voluntad de Dios. Debemos orar, someternos a su voluntad y buscar su dirección en las Escrituras, como veremos más adelante. La mera paz en el corazón no siempre es la paz de Dios. La paz de Dios es producto del nuevo nacimiento y de vivir una vida a la manera de Cristo. Permitamos, hermanos, que todo debate interior entre nosotros mismos y nuestro Dios sea gobernado y guiado por la profunda conciencia de que en Cristo estamos arraigados. Y siempre el Señor nos quite el deseo egoísta de hacer lo que nuestro corazón quiere, nos someta a su voluntad para nosotros estar en paz con Él y encaminar nuestras decisiones para su gloria. Esa paz que el Señor nos da, esa paz que es para su gloria, no es subjetiva. Esa paz también se manifiesta en nuestra relación con nuestros hermanos. Solo el que está en paz con Dios puede también estar genuinamente en paz con sus hermanos. A lo largo de las Escrituras se ve que todas las relaciones del ser humano
se permean primero de manera vertical y eso tiene como resultado el trato horizontal. O sea, depende de cómo esté mi relación con Dios, estará bien mi relación con mis semejantes, con mis hermanos en Cristo. Si yo no estoy bien con Dios, difícilmente estaré bien con mis hermanos cristianos. Y eso es lo que señala el apóstol Pablo. Los creyentes estamos llamados a vivir en paz en un solo cuerpo. Quienes gozan de paz con Cristo y en lo interno de su corazón vivirán en unidad y en armonía con otros. Es nuestra relación de paz con Dios lo que mantendrá la unidad y la paz en la iglesia de Cristo. Por eso nosotros tenemos que recordar continuamente este verso de que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y luego el apóstol Pablo añade por primera vez en esta porción ser agradecidos. Y no solo lo menciona en el versículo 15, sino que también lo menciona en el verso 16 y también lo menciona en el verso 17. Dice, tú estás en paz con Dios, valora cada cosa, vive una vida de gratitud. Vive una vida de gratitud. La gratitud contribuye a la paz y a excelentes relaciones entre hermanos. La gratitud no es momentánea, es parte del estilo de vida de Cristo. Es un estilo de vida viviendo cada detalle que nos ocurre, cada pequeña cosa que tenemos y valorándolo en su justo precio y dimensión. El Señor nos ha dado tantas cosas, y muchas veces no materiales solamente, sino espirituales, familiares, múltiples bendiciones, y no nos detenemos a verlas para entonces cultivar un espíritu de gratitud, sino que nos dejamos arropar por la corriente del mundo. Noticia de los viernes, subió la gasolina, aumentó el COVID, el Omicron, el Deltacron, Megatron, vino todo el mundo, se coronó fulano, cancelaron a fulano, el gobierno está peor, metieron 3 presos, antipulpo, y ¿qué tanta cosa? No, ese no es el estilo de vida del creyente. No, nosotros vemos los pequeños detalles y grandes detalles en nuestra vida para cultivar una vida de paz con el Señor y de gratitud. Nosotros estamos en diversos grupos de WhatsApp, todos. Voy a poner mi propio ejemplo. Yo estoy en un grupo de WhatsApp de medicina. Estoy en un grupo de WhatsApp de mi familia. Estoy en un grupo de WhatsApp de gente que habla de carro. Estoy en uno que habla de pelota. Yo no puedo extrapolar lo de un grupo a otro. En el grupo de mi familia no le importa quién ganó anoche. Yo le digo, mami, Robinson Cano batió ayer. Y mami me dice, Robinson Cano. Yo no puedo mandarle la foto de un carro a Olga, porque Olga lo conoce por colores. Es un Ferrari 2050 y un Corolla 2005 y ella va a decir 2 carros rojos, porque eso es lo de Olga. Pero hay un grupo que no puede verle, que le vea hasta el color de los tornillitos de a la parte de atrás, porque es su pasión, lo que le apasiona. Usted me manda una receta de cocina, ¡ay, qué receta! Usted nunca me va a escuchar eso. A mí cocínemela y mándemela para que usted vea qué arte yo tengo comiéndomela. Porque es lo que cada quien le interesa. En el grupo que debemos estar, todos los creyentes, debe llamar por título, no NBA, no grupo de carro, no, se debe llamar los agradecidos, y ese es el interés que debe tener en común cada creyente. Eso es lo que debemos promover en nuestra vida, la gratitud. Ese es el estilo de vida que debe encajar con cada creyente. La gratitud nos librará de un pecado relacional, de un pecado que es contra Dios, pero envuelve a mi semejante. ¿Cuál es? El funesto pecado de la envidia. Y usted dice, ¿cómo así? Es una nota textual de Hendrickson. Guillermo Hendrickson es un teólogo de muchos años atrás, especialista en el Nuevo Testamento, y señala: cuando una persona se siente ricamente bendecida y realmente valora ardiente y profundamente los beneficios que ha recibido de Dios, difícilmente envidiará a otros sus riquezas o superiores talentos.
Porque el que está concentrado en lo que Dios le da, él no tiene tiempo para ver lo que Dios le dio a otro hermano. Universalmente, en todos los lugares, las iglesias son muy heterogéneas. Hay gente con más dinero, con menos dinero. Hay gente más linda, hay gente más fea. Hay gente que logró tener muchos títulos, gente que no logró tener muchos títulos. Hay de todo, literalmente de todo en la viña del Señor. Pero nosotros como creyentes no nos interesa lo externo, no nos interesa lo que pasa a mi alrededor. ¿Por qué? Porque estoy centrado, agradecido en todas las ricas bendiciones que el Señor me ha dado. Amén. Yo estoy ocupado en las cosas que el Señor me da a mí como creyente y yo estoy siguiendo al pie de la letra las indicaciones de mi Señor, viviendo el estilo de vida a la manera de Cristo. Que la paz de Dios mora en abundantemente en nuestros corazones, los gobierne y sed agradecidos. Y lo repite en el verso 16, sed agradecidos. Y lo repite en el verso 17, sed agradecidos. Porque ese debe ser el estilo de vida de aquel que quiere vivir a la manera de Cristo. El agradecimiento es un tema constante a lo largo de este libro. La gratitud es la respuesta natural del creyente a todo lo que Dios ha hecho, mientras que la ingratitud caracteriza al no creyente. ¿Recuerdan el verso 21 de Romanos capítulo 1? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, porque no le dieron gracias. El Señor nos ha dado tantas cosas. Nosotros podemos exclamar como David, las cuerdas se me cayeron en lugares de la hermosa la heredad que me ha tocado. Debemos enfocar con espíritu humilde y agradecido hacia Dios, y eso tendrá una influencia positiva en las relaciones con los hermanos. La paz y la gratitud están estrechamente ligadas. Y no es que nosotros vamos a poner toda nuestra vida en algo subjetivo, no, es objetivo. ¿Acaso no es la fuente más segura, no es la roca, la palabra de nuestro Señor? Cuando nos acercamos y vemos al Señor y vemos lo que Él representa para nosotros, debemos resolver vivir conforme a la objetiva palabra de Cristo. Y es la segunda demanda, orientación que nos da la palabra de Dios en este pasaje, en el verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo se refiere a la revelación que Él trajo al mundo, las Escrituras. La paz, la gratitud, la unidad y el amor, y todas las verdades se desprenden de controlada por las Escrituras. Cuando en este verso la palabra de Dios nos dice, la palabra de Cristo more, da el sentido de habitar, de llenar, de completar, de que llene la vida del creyente. Podría traducirse también abundantemente, de manera copiosa y o exuberante. Y yo sé que usted piensa, sí, tenemos que leer la Biblia, pero yo quiero ponerlo un poquito más en el contexto de la cotidianidad. Nosotros tenemos el internet y todos lo usamos para algo, ya hasta trabajamos por internet y tenemos increíbles oportunidades en internet. Ahí hay de todo. Tú puedes escoger cosas malas, pero también puedes escoger sermones, guías, podcasts, música cristiana, para saturar nuestros sistemas con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia. ¿Qué yo estoy haciendo para que mi vida llena de la palabra de Dios? Si queremos vivir a la manera de Cristo, tenemos que tener nuestros sistemas saturados de Cristo. ¿Qué escuchas diariamente? Hay una famosa
aplicación de música, que creo que todos la tienen, que cada 1 de diciembre hace un resumen del año, de lo que escuchamos. Eso da miedo, porque comienza la aplicación cuando tú abres, te dice: hola, Elpidio Samuel, este año tenemos lo mejor de tu año. Duraste, y dice la cantidad de minutos que invertiste escuchando música con esa aplicación. Y dice: escuchaste como 3.500 minutos de música. Tu canción favorita, y ahí la toca. La que más escuchaste, y ahí la toca. Tu artista preferido son fulano, 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 fulano y fulano. ¿Pudieras tú, mi hermano querido joven? Porque yo no espero que llegue en Spotify. No. ¿Tú tienes Spotify, Jenny? Emily. Claro. Yo espero que Dan tenga Spotify, que Joel tenga Spotify. Yo no espero que Apolinar tenga Spotify. Y vea, ¿qué yo estoy escuchando? ¿Con qué estoy llenando mi vida? ¿Estoy simplemente leyendo la palabra de Dios el tiempo que puedo o realmente me enfoco en eso? Eunice me dijo: escucha un podcast de Héctor Salcedo. Eso está en todas las plataformas. Dura como 5 días. No encontré el podcast que Eunice me dijo de economía y finanzas. Y me salió Jairo Nanún con otra cosa ahí. Y me enganché porque me salió Marco Peña. Y dije: oh, mira, me salió Marco Peña ahora. Y después que te sale Marco Peña, tú dices: bueno, para lo que hay sembrado mejor que ni llueva. Le di para allá. Pero usted dice: no, Samuel, yo leo lo que puedo, salgo corriendo. El que vive en Pedro Brán y trabaja en Santo Domingo, por lo menos escucha 45 o 50 minutos de música, de lo que sea. Yo tenía un amigo, un conocido, un compañero, no sé, que subió el Pico Duarte desde Manabao hasta Sabaneta de San Juan escuchando un audiolibro. Y yo le dije: ¿y cuántos audiolibros van que tú escuchas? Y me dijo: van 4. Yo, 4 audiolibros. Yo estaba viendo Pajarito y él escuchando su libro de autoayuda. Nosotros, ¿en qué invertimos el tiempo? Los médicos realizamos estudios para todo. Si queremos saber la cantidad de sangre circulante, la sangre que tiene su cuerpo, hacemos un estudio. La cantidad de sangre circulante se llama volemia. Muy bien, volemia. Y si tú quieres saber qué cantidad de glucosa disponible tiene tu organismo, análisis que se llama glicemia, y ahí tiene la cantidad de azúcar circulante, ¿correcto? El que tiene la glicemia alta, ¿qué enfermedad tiene? Diabetes. Esto es una iglesia de médicos, iglesia brillante. De aquí vamos a montar una clínica, Clínica Templo Bíblico Pedro Brán. Si tuviéramos que hacer un análisis de cuánta Biblia hay en su sangre, tenemos que ponerle un nombre, ya que la sangre es volemia, la del azúcar es glicemia, la de la Biblia, ¿cómo se llama? Biblemia. Muy bien. Si le hacemos un análisis de cuánta sangre circulante, de qué tan saturado está nuestra vida de la palabra de Cristo que nos salvó y nos redimió, ¿qué resultados arrojaría? Habría que internarnos, habría que pasarnos a cuidado intensivo, habría que pasarnos a cirugía y hacer un trasplante urgente, porque tenemos 0 Biblia circulante, porque no nos saturamos, porque escasamente leemos el capítulo que nos toca, porque nuestra música es otra, porque la intención de nuestro corazón es otra. Si queremos vivir a la manera de Cristo, Dios debe saturar nuestra mente, nuestro corazón. No debe ser solo un mero leer de las Escrituras. La palabra de Dios señala como bienaventurado el hombre que está en continuo contacto con la palabra de Dios. Pudiéramos decir nosotros, como David: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Las verdades de las Escrituras deberían impregnar cada área de la vida de la gente y controlar cada uno de sus pensamientos, sus palabras y sus actos. La palabra de Dios mora en nosotros cuando la escuchamos, mora en nosotros cuando la usamos, mora en nosotros cuando la guardamos y mora en nosotros cuando nos aferramos, como lo vemos a lo largo de las Escrituras. Para lograrlo, dice MacArthur, es necesario que el cristiano lea, estudie y viva la palabra de
Dios. Hacer que la palabra de Cristo more en abundancia es lo mismo, según MacArthur, de estar lleno del Espíritu Santo, porque para estar lleno del Espíritu Santo tenemos que ser especial con Dios, y la revelación de Dios que tenemos es su palabra y Cristo Jesús. ¿En torno a qué giran nuestras conversaciones diariamente? Giran en torno a la palabra de Dios. Me encanta un ejemplo que usa mucho y él dice, hay muchos de nosotros, adultos, que somos como el pez que sacó Pedro para pagar los impuestos. ¿Recuerdan cuando había que pagar los impuestos y el Señor le dijo a Pedro, ve, saca un pez? Y él sacó un pez, cuando abrió la boca, ¿qué tenía dentro? Una moneda. Muchos de nosotros somos así. Cuando abrimos la boca lo que tenemos es dinero, dinero. ¿Cuánto tengo de esto? ¿Cuánto hice? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto pasa? Y la tarjeta, esto, un negocio, el dinero, el dinero, el dinero, el Dios mamón. El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. No puede ser. Eso es lo que satura nuestra mente, eso es lo que satura nuestro corazón. Que estamos llenos, eso es lo que mora en abundancia en nosotros. El apóstol Pablo menciona que cuando estamos saturados, eso tiene dos resultados, uno de manera positiva y uno de manera negativa, o de redarguir. Dice, dos resultados específicos de la palabra de Cristo cuando muere el creyente es enseñar y exhortar. Por una parte, la enseñanza consiste en impartir la verdad en sentido afirmativo. Es el aspecto restrictivo de la enseñanza. Si todos nosotros como iglesia nos enfocamos en estar llenos de la palabra de Cristo, nosotros podemos ayudar a nuestro hermano cristiano. Nosotros podemos ayudar al que está al lado de nosotros con una pequeña cosa que nosotros hagamos. Porque la vida en comunidad del cristiano es para la gloria de su Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, hace un señalamiento especial a los amigos. Y habla de sus amigos, de sus hermanos, que hacen la vida más fácil. ¿Por qué? Porque si están llenos de la palabra de Dios, pueden enseñar y exhortar. Qué bueno es cuando un amigo, cuando un hermano en Cristo con la palabra de Dios puede confrontarnos y librarnos de un mal peor. Nos dice, mira, eso que tú estás haciendo no es correcto, por H, por R, por B. Eso no es un buen ejemplo. Esa no es la forma. Qué bueno que pueda ser yo ese hermano que ayude a mi hermano en Cristo a crecer y a estar lleno de la palabra de Cristo. En una ocasión estábamos caminando y me dio lo que me da, estaba incómodo por algo, estaba molesto. Y una hermana en Cristo me dijo, mira, usualmente cuando uno está molesto por una condición que uno tiene, no por lo que otro te hizo. Así que mira a ver qué es lo que te pasa, contrólate. Yo que soy sumamente volátil, dije, pero si esta hermana que es más volátil que yo, me está viendo volátil, es que la cosa está seria. Duré como 10 minutos callado. Usted sabe que eso no es de que repentino, es un autoanálisis que uno hace. Wow, qué galleta me dieron. ¿Qué será lo que tengo? Pensé que era hambre, no sé, pero efectivamente, la hermana tenía razón. El problema era yo. Pero de que me callé la boca se resolvió el problema. Ajá. Es que no es fácil decirle al otro, mira hermano, de una forma diplomática, cállate la boca que está metiendo la pata. Está pecando con tu hablar, está pecando con tu actuación. Pero usted, mi hermano querido, tiene que estar lleno de la palabra de Dios para que eso ocurra, para que usted pueda advertir a las personas acerca de las consecuencias de sus conductas. Ambas cosas, tanto la enseñanza como la exhortación, son el resultado de una vida en la cual fluye en abundancia la palabra de Cristo. Los amigos, los hermanos en Cristo hacen la vida más fácil por esto, porque nos ayudamos a llevar las cargas unos de otros. Amén. Recuerda, hermano. Entonces, con toda sabiduría debemos amonestarnos y enseñarnos. Con la palabra de Cristo y mora en abundancia en nosotros, no solamente es exhortación, también esa palabra de Dios produce en nosotros una emoción
Dios nos hizo seres emocionales y es por eso que en la segunda parte dice, cantando con gracia, con gratitud al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los himnos eran la expresión de alabanza a Dios y nosotros estamos en adorar al Señor de esa forma, cuando la palabra de nosotros, esa manera de Cristo. Dios nos hizo seres emocionales y cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, eso desprende en nosotros, debe desprender gratitud del corazón y nosotros alabar al Señor con cánticos, himnos, salmos espirituales. Y los cánticos están hechos para nosotros expresar con alabanzas los atributos de Dios, sus perfecciones, y es la forma de nosotros alabar a Dios con la voz. Alabar a Dios con la voz. Los cánticos deben dirigirse a Dios como alabanza y adoración para su deleite y su gloria. Como resultado adicional a este propósito primordial, el cristiano se edifica a sí mismo. Entonces, un creyente que vive a la manera de Cristo está en paz y la paz de Dios gobierna su vida. Está lleno de la palabra de Dios y alaba al Señor con cánticos e himnos. ¿Cuál es el problema de alabar al Señor con esos cánticos? ¿Cuál es la problemática con esto? Se conoce y se dice que muchas iglesias del Señor aprenden más teología, buena y mala, por las canciones que escuchan que por los sermones que se dan en su propia iglesia. Nuestros pastores velan por mantener la sana doctrina desde el púlpito y una teología cristocéntrica. Pero ¿y los himnos y la música que escuchamos? Que adicional a las ideas teológicas que expresan, hay contenido emocional y llegan al corazón y por lo tanto pueden ser un maravilloso instrumento en las manos de Dios, pero un arma peligrosísima en las manos del diablo. Dice Michelén, y lo cito textualmente, estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología de las canciones que canta que de las canciones que escuchan. El salmo, el himno, la canción, fuere cual fuere, debe ser y bien usada, no para halagar el oído, sino tiene que comunicar la verdad eterna, fuerte, tierna, elevadora, penetrando lo más profundo del alma al oír a cristianos genuinos, hermanos nuestros, alabando al Rey de Reyes. Cuando se utilice para un propósito inferior a este, podrá resonar y temblar las paredes del templo, pero será como un gran silencio ante el trono eterno. La música que se desprende de un corazón lleno de la palabra de Dios y que quiere vivir a la manera de Cristo es la música que exalta a Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Nosotros debemos ser gobernados por la paz de Cristo, saturados por la palabra de Cristo y en tercer y último lugar, hacer todo en el nombre de Cristo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El método más práctico y útil y simple de vivir la vida cristiana es hacer todo, sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. Hacer todo en el nombre de Jesús significa actuar de manera consecuente con el carácter de Cristo y su voluntad. En cualquier aspecto de la vida nuestra, sea como padre, como hijo, como empleado, como empleador, como atleta, como estudiante, como hermano, como amigo. Soy un amigo creyente, un empleador creyente, un pasajero creyente, un estudiante creyente que imita a Cristo, que vive su gloria para parecerse a Cristo. En Argentina, que es un país sumamente futbolero, una cosa, una enfermedad grave de muerte, esa gente son enfermos que los hermanos van a la iglesia, se sientan atrás con el partido, ahí. Que las calles son desiertas cuando juegan el clásico
de River Plate y Boca Juniors. Y un hermano dice, siempre señalaba, íbamos a la iglesia, dice el hermano Abel, que ya partió con el Señor, íbamos a la iglesia con la ropa. Y debajo de la ropa teníamos la camiseta del equipo. Y de un lado a otro nos hacíamos señas. Estaban hablando y los jóvenes hacíamos así. Nos levantábamos la camiseta, yo dice remera, nos levantábamos la remera. Boca. Y no se callaban. Y una locura. Y eso era un fervor. Y él señalaba, nosotros como creyentes debemos ser así también. No importa la circunstancia que nos toque, debajo o quizás arriba, tenemos que tener nuestra vestidura de Cristo y ser creyentes. Ser como Cristo, parecernos a Cristo. ¿Cómo sería Cristo si fuera ortopeda? Señor Jesucristo cobraría de más, rechazaría gente, devolvería gente porque no tiene dinero, no cogiera todo el seguro. El Señor Jesucristo llegara tarde a consulta, no operara a una gente porque le cayó mal. Extrapólelo a su actividad. Extrapólelo a lo que a usted le toca. Relaciónese con su Señor, con el que murió por usted, y véalo. Si Cristo fuera así, soy yo un embajador de Cristo, representante de Cristo en lo que estoy haciendo. Soy yo el empleador de Cristo. Realmente yo estoy viviendo como Cristo vivo, como Cristo viviría. Yo estoy viviendo una vida realmente a la manera de Cristo o a mi manera, y quiero tacharla de cristiano. Esa es mi manera, pero se parece un poco a Cristo. Un reconocido teólogo da una lista de significados de esta expresión de el nombre de Cristo. Y estos son, tuve que escribirlo uno por uno. En el nombre de Cristo puede ser por causa del Señor Jesús también, reconociendo abierta y explícitamente que solo Él es soberano y Señor sobre todo. Cuando se dice el nombre de Cristo es para la gloria del Señor Jesús. También admitiendo humildemente que Él es la fuente de todo bien por causa de quién Él es o por todo lo que llevó a cabo en su vida, muerte y resurrección. Quiere decir esto, los cristianos consideramos a Cristo para nuestras acciones. Aún las más triviales acciones nuestras están permeadas por Cristo. Si tienes alguna duda en algún aspecto de tu vida, querido hermano, te insto a que te hagas esta pregunta y te puede arrojar mucha luz. ¿Puedo hacer esto en el nombre de Cristo? ¿Esto que voy a realizar da gloria a Cristo? El apóstol Pablo expresa esta misma verdad en 1 Corintios 10:31. Si pues bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Vestir la nueva vida es vestirse de Cristo. Es el deber de cada creyente, como dice Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La meta en la vida cristiana es alcanzar la semejanza de Cristo. Hace poco leí la historia habla de una casa, una pensión, vivía gente de clase baja. Vivía un grupo muy diverso de personas menesterosas y desvalidas. Entre ellas, había una niña que trabajaba como criada. Era pobre, ignorante, sucia y maltratada y menospreciada. Un día llegó un huésped que se alojó en la parte de atrás del tercer piso y se veía diferente a los demás. Muy pronto dio muestras de tener un corazón y un modo de ser amable. Siempre tenía una palabra amable para la pequeña criada que por lo general era ignorada y maltratada. Ella casi profesaba adoración por él. Los otros huéspedes también le debían mucho por sus buenas obras y su gran ayuda. Siempre estaba ayudando a algunos de manera compasiva y benévola. Por fin llegó el día en que debía de partir e instalarse en otro lugar mejor.
La pequeña criada le observó con sus ojos bien abiertos mientras él se dirigía hacia la puerta con su diminuto equipaje. Después de mirarla con una sonrisa y de darle una suave palmada en la espalda, la niña se despidió a su vez diciendo por última vez: por favor, dígame la verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque ella habla a nuestra mente y a nuestro corazón, nos enseña, nos redarguye, Señor. Permite, Padre Celestial, que tu paz gobierne nuestro corazón, que podamos estar llenos de tu palabra, rebosados, Señor, y cantar y Señor, que de igual manera podamos vivir exaltando el nombre de Cristo. Gracias por la salvación tan grande que nos has hecho partícipes y gracias por no socorrer a nadie más, sino en tu misericordia y en tu socorrer a nosotros. Mira, esta tu iglesia en Pedro Brand, Señor. Permite que podamos vivir a la manera de Cristo. Danos fuerza, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea con nosotros y permita, Señor, que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.